no tenemos alimentos, sino cuando ha comenzado el tiempo de inanición, o sea que ya tenemos más de 24 horas sin comer, entonces obviamente durante ese periodo largo sin comer no hay absorción, digestión y absorción de alimentos, y los niveles de insulina plasmática van a comenzar a descender, y los niveles de insulina plasmática van a comenzar a descender en respuesta a un descenso en los niveles de glucosa plasmática. ¿Por qué? Porque la glucosa es el principal secretador de insulina, es el principal estímulo para la secreción de insulina. Entonces los niveles de glucosa, o sea, esta insulina hizo su efecto a nivel del almacenaje de la glucosa y el mantenimiento de los niveles de glucosa, pero a su vez esta disminución de los niveles de glucosa plasmática también van a ocasionar una disminución en los niveles de insulina plasmática y la señalización que esta insulina va a mediar. Obviamente en ningún momento nosotros estamos en cero de insulina. Nosotros siempre tenemos algo de insulina porque estos dos sistemas tienen que contrarrestarse para que los niveles de glucemia o los niveles del control metabólico no se pierda en favor de uno o de otro, entraríamos en un estado patológico, que es precisamente lo que pasa en los pacientes con diabetes tipo 1, que no tienen insulina, y sus niveles de glicemia pueden llegar a 600, 700 de glicemia sin ningún tipo de inconveniente, pero es porque no hay un efecto que contrarreste el efecto de las contrarreguladoras. ¿Qué va a pasar? Bueno, uno de los efectos es que cuando los niveles de insulina plasmática comienzan a disminuir, nosotros vamos a comenzar a ver un aumento de los niveles de las contrarreguladoras. Cuando hablamos del control insular, hablamos de insulina glucagón, y cómo entonces en la medida que estos niveles de insulina plasmática disminuyen, que responden a la disminución de los niveles de glicemia plasmática, va a haber un aumento en los niveles de contrarreguladoras en el caso específico de la célula del islote pancreático de glucagón. Recuerden que la insulina ejerce, la señalización o la secreción pulsátil de insulina, ejerce una hiperpolarización de la célula alfa, que va a evitar que esta célula pueda despolarizarse y por ende liberar el glucagón. Entonces, cuando los niveles de insulina plasmática, esta retroalimentación negativa, este control negativo que ejerce la insulina sobre la actividad de la célula alfa se comienza a perder y los niveles de glucagón van a comenzar a aumentar. Recuerden que todo esto viene por una regulación hormonal, una señalización hormonal, que son las hormonas las que van a regular o controlar el nivel de la actividad o la actividad enzimática, y por ende vamos a tener efectos metabólicos que vamos a poder explicar a través de la modificación de esta actividad enzimática. Una vez que los niveles de insulina plasmática disminuyen, los niveles de glucosa comienzan también a disminuir, pero se mantienen en el tiempo. Si no hay ingestión de alimentos, si yo no estoy comiendo, ¿por qué los niveles de glucosa plasmática se mantienen en el tiempo? Porque se está degradando el glucógeno. En una parte, empezando porque en las primeras 12 horas, tenemos la reserva de glucógeno hepático. El hígado es capaz entonces de comenzar a movilizar ese glucógeno que nosotros, o esa glucosa que fue almacenada en forma de glucógeno en el hígado durante el periodo interpandrial en respuesta al estímulo insulínico, y estos niveles de glucógeno plasmático comienzan a degradarse en la vía que nosotros llamamos como glucógenolisis o la ruptura del glucógeno. En el caso del glucógeno hepático, ese glucógeno hepático va a contribuir entonces al mantenimiento de la glucosa plasmática, pero el glucógeno hepático tiene límite. El glucógeno hepático tiene una duración. El hígado es capaz de almacenar una cantidad de glucógeno, y cuando ese glucógeno se acaba, ¿qué pasa? Se bajan los niveles. Los niveles de glucosa se siguen manteniendo. ¿O ustedes nunca han estado más de un día sin comer? No. Nunca han estado más de un día sin comer, ni siquiera obligados. Yo sí he pasado un día y medio. Aquí cualquiera que ha pasado por pabellón sabe lo que es pasar un día sin comer. Entonces, ¿de dónde vendrá? De la gluconeogénesis. Correctamente. El hígado tiene la capacidad de sintetizar glucosa a partir de los esqueletos carbonados de los aminoácidos. Entonces, lo primero que tiene que ocurrir es que comienzan a degradarse los aminoácidos, que se almacenan ¿en dónde? En el tejido muscular principalmente. Entonces, una de las primeras cosas que se van a promover precisamente por la señalización contrarreguladora es la movilización de los aminoácidos que se encuentran almacenados en forma de proteínas en el músculo. El esqueleto carbonado de estos aminoácidos
puede ser utilizado entonces para la obtención de glucosa en el músculo y generar una serie de intermediarios que van a generar los carbonos necesarios para que el hígado pueda sintetizar glucosa a partir de otros compuestos. Y entonces este hígado, mediante en primer lugar la degradación del glucógeno y en segundo lugar, mediante la generación de glucosa a partir de otros compuestos, va a permitir entonces el mantenimiento de la glucosa plasmática en ayunas, en los periodos interprandiales. ¿Por qué? Porque el tejido neuronal, ya lo habíamos comentado, necesita, depende, es glucocéntrico en su metabolismo. Necesita de glucosa para poder funcionar. Si esos niveles de glucosa no pueden ser mantenidos, entonces los niveles de glicemia van a caer y el sistema nervioso va a dejar de funcionar en términos finales. En primer lugar va a funcionar mal, se va a comenzar a activar una serie de señales que no son normales, posteriormente va la conciencia a alterarse, podemos llegar a convulsionar y las personas que mantienen que no logran corregir o que no se les corrigen esos niveles de glicemia pueden morir por una